Hola, bienvenidos al programa Ayudantes Docentes. Mi nombre es Rodrigo Salazar, de Tecnología Médica, y en esta ocasión vamos a ver imagenología de cuello y de miembro superior. Bueno, ahora partimos con una radiografía de cuello tomada en el sentido antero-posterior. En este caso, esta radiografía está ligeramente angulada hacia craneal, con tal de podernos permitir ver abiertos los espacios que están entre los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, como podemos ver acá. Esta radiografía es muy útil para poder analizar la estructura de las vértebras de la columna cervical, ver las articulaciones entre los cuerpos vertebrales y también la presencia de alguna fractura dentro de la estructura de la columna. Acá, bueno, ahora podemos ver las vértebras que componen la columna cervical. Partiendo por superior nos vamos a encontrar con el atlas, pudiendo ver el arco anterior del atlas. Bajo él nos vamos a encontrar con el axis, donde acá nos encontramos con el cuerpo, y hacia acá el proceso odontoides. Luego más abajo nos encontramos con C3, C4, C5, C6, C7. Y bajo C7 nos encontramos con esta, que es la vértebra T1, en donde podemos ver que se origina la primera costilla. Bueno, ahora vemos una radiografía de columna cervical, pero de una proyección lateral. Esta radiografía podemos ver de muy buena manera los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. También podemos observar las articulaciones interapofisiarias. Y también vemos de muy buena manera los procesos espinosos de estas vértebras. Acá podemos ver las vértebras. Acá tenemos el atlas con su arco anterior, arco posterior y sus tubérculos. Acá tenemos el occipital. Acá articulando con el arco anterior del atlas nos encontramos con el proceso odontoides del axis. Y acá tenemos el cuerpo del axis. Y hacia acá atrás el arco con su proceso espinoso. Luego, más hacia abajo nos encontramos con la vértebra C3, C4, C5, C6 y finalmente C7, que acá podemos ver que destaca por su proceso espinoso más alargado. También podemos observar los espacios entre las articulaciones interfacetarias o zygopofisiarias, en donde las podemos ver bastante abiertas. Bueno, acá estamos viendo una radiografía de columna cervical en una proyección oblicua. Esta proyección es especial para observar los agujeros intervertebrales de las vértebras cervicales. Como pueden ver, se pueden ver completamente abiertos y estudiar en caso de alguna patología que esté relacionada con ellos. Bueno, ahora vemos una tomografía computada de cara y cuello con medio de contraste. Acá, como podemos ver, estamos viendo un corte un poco más anterior en comparación con este corte. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que corresponde a la faringe. Esta es la porción de la nasofaringe. Podemos ver los senos esfenoidales. Acá nos encontramos ya con la orofaringe y esto nos indica dónde está la epiglotis. Entonces de aquí hacia abajo podríamos considerar que está la laringofaringe y la laringe. También acá a los lados nos podemos encontrar con el hueso hyoides. Estos dos puntitos que están acá. Superior a él nos encontramos con arterias, que como están con medio de contraste también se ven hiperdensas. En este caso, estas arterias corresponden a las arterias linguales. Y también acá podemos ver una estructura que corresponde a la arteria facial, de ambos lados, que tiene un trayecto bastante curvo, después que sale desde la carótida externa. Acá se introduce, va hacia interior, estando incluso medial a la mandíbula. Y luego esta sale, pasando por el lado de la mandíbula, mucho más superficial, y después sube para irrigar toda la región de la cara. Acá podemos ver un corte un poco más posterior, en donde podemos observar esta estructura que corresponde
a los lobos de la tiroides. También acá podemos observar este vaso que corresponde a la arteria tiroidea superior. Acá podemos ver en la porción de la laringe, podemos ver estructuras propias de ella, como correspondería en este caso a los cartílagos laringeos, el aritenoide y los corniculados. Todo esto está pisado por mucosa, acá a ambos lados. Ahora en un corte un poco más posterior podemos observar la bifurcación de la carótida común en una carótida externa y una carótida interna. Acá podemos ver como la porción más posterior de la laringe, y este punto que se ve acá corresponde a la prominencia que tiene el cuerpo del axis. También podemos observar cómo están saliendo algunas de las ramas de la carótida externa, como esta que probablemente es la temporal superficial, o esta que correspondería a la facial. Acá podemos ver el trayecto que tiene la carótida interna para llegar hacia la porción petrosa del hueso temporal. También acá se puede observar la vena yugular interna, que como ustedes deben recordar siempre se encuentra más lateral en relación a la carótida. ¿Ya? Acá se ve parcialmente, pero si nosotros avanzamos a un corte un poco más posterior, acá la podemos ver de mucha mejor manera, pero se está perdiendo un poco de carótida común acá. Acá también podemos ver de buena manera la yugular interna, incluso llegando hacia su trayecto intracraneal. Acá también se puede observar esta masa que corresponde al músculo esternocleidomastoideo, y también acá está el del otro lado. Si se fijan, esta a medida que avanzamos hacia posterior va subiendo, y esto nos indica la oblicuidad que tiene este músculo. También acá podemos ver que está también el músculo esternocleidomastoideo y vemos cómo se extiende en su longitud a medida que nosotros avanzamos hacia posterior. También acá se puede observar la glándula parótida de ambos lados. Acá también. Y en los cortes más posteriores también se puede observar de buena manera la glándula parótida. Acá podemos ver también la arteria vertebral en su trayecto que está pasando a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Acá podemos ver que está saliendo justo por el agujero transverso del axis. También acá podemos ver que alrededor del diente del axis nos encontramos con las masas laterales del atlas, sosteniendo a los cóndilos occipitales, y lateral a las masas laterales nos encontramos con estos espacios que corresponden al agujero transverso del atlas, y acá corresponde como la parte más lateral, la parte ósea del agujero transverso. Bueno, acá estamos viendo cortes axiales o transversales, en donde acá estamos viendo un corte que está pasando justo por el borde inferior del mentón. Acá a nivel del cuello nos vamos a encontrar con ciertas estructuras, como en este caso podemos ver estructuras de la laringe, como corresponderían al cartílago tiroides, y también estructuras cervicales más posteriores, como nos encontramos acá con el paquete vasculonervioso del cuello, compuesto acá con la vena yugular interna, acá con la carótida común, y por acá por este lado, pero no se debería ver, que es el nervio vago. Lateral a este paquete nos encontramos con el músculo esternocleidomastoideo. También otra cosa que podemos destacar, que fíjense bien que se puede observar una línea que está bajo la línea de la piel, porque acá tenemos la línea de la piel, luego una línea un poco más hipodensa que correspondería al tejido subcutáneo, y la línea que la sigue corresponde al músculo platisma. Estos vasos que se observan que bajan corresponden a vasos tiroideos superiores, tanto arterias como venas que van a irrigar a la tiroides. Y acá sobre el cartílago tiroides, que corresponde a esto y esto, tenemos un tejido que corresponde a músculo, que son los músculos infraioideos que están cubriendo la laringe por superficial, siendo estos los músculos tiroioideo, esternotiroideo,
homoioideo y esternoioideo. Acá es muy difícil poder diferenciarlo, sino que se ve como una masa muscular común. Acá en un corte un poco más superior ya nos encontramos con el cuerpo de la mandíbula, y luego más hacia posterior nos encontramos con estructuras del piso de la boca. Pero posterior a esta nos vamos a encontrar con lo que sería la parte más superior de la laringe, incluso ya la faringolaringe, en donde nos encontramos ya con esta estructura de estos espacios que corresponderían a los recesos piriformes. Posterior a esto nos vamos a encontrar con vasos, que en este caso podemos compararlo con la imagen anterior, en donde esta correspondería, al igual que acá, correspondería a la vena yugular interna. Pero el gran cambio que hay acá es que ya se bifurcó la carótida común, bifurcándose en una carótida externa y una carótida interna. Y acá también podemos ver algunas de las ramas que ya están saliendo de la carótida externa. Bueno, acá podemos ver una imagen de resonancia magnética en donde podemos distinguir estructuras del cuello bastante más inferiores. Acá, esta es la forma clásica que va a tener la tráquea. Como ustedes pueden ver, este es un corte un poco más inferior que este, en donde la tráquea va a estar cubierta por la tiroides, incluso pasando por el istmo de la tiroides. Acá anterior a la tráquea nos vamos a encontrar con músculos infraoideos, y lateral a esto nos encontramos con este músculo que siempre es una buena referencia, que corresponde al músculo esternocleidomastoideo. Posterior a esto nos vamos a encontrar acá con el paquete vasculonervioso del cuello, con la carótida común, en este caso del lado izquierdo, y la vena yugular del lado izquierdo también. Lo mismo este otro lado. Posterior a esto nos vamos a encontrar con esta estructura que correspondería al músculo escaleno anterior. Entonces, como sabemos como referencia, en relación a esto, posterior al músculo escaleno anterior, vamos a encontrar nosotros el plexo braquial. Acá vemos el músculo escaleno anterior, y posterior nos encontramos con los músculos escaleno medio y posterior. Acá en la imagen un poco más superior también podemos ver lo mismo, escaleno anterior y los dos otros músculos escalenos. Acá en un corte un poco más superior nos vamos a encontrar con la laringe, y si se fijan, las paredes van a ser bastante circulares. Y esto nos va a indicar, también comparando con el tamaño, podemos decir que este corresponde al cartílago cricoides. Mientras que acá, en un corte un poco más superior, vemos que tiene una forma más triangular, en donde nos encontramos con las dos láminas que forman el cartílago tiroides. Y justamente acá, este es un corte que está pasando más o menos al nivel de la glotis, o sea, más o menos al nivel donde están pasando los ligamentos vocales. También posterior a esto nos vamos a encontrar con el paquete vasculonervioso del cuello, y a este otro lado también. Si se fijan, posterior a esto nos vamos a encontrar con toda la masa de músculos prevertebrales, o también llamados perivertebrales, que creo que es un poco más correcto. Acá lateral con el músculo esternocleidomastoideo, y de hecho acá se puede ver bastante bien contrastada la línea que forma el músculo platisma, debido a que está rodeado por anterior y por posterior por tejido graso, y esto dándole muy buen contraste en esta imagen de resonancia magnética. Acá este músculo corresponde al músculo trapecio, al igual que este otro lado. Posterior a la laringe nos encontramos acá con estas líneas blancas que nos indican que son espacios grasos. Y entre medio de estos espacios grasos deberíamos nosotros encontrar el esófago. Recuerden que estaría colapsado normalmente. Acá también se puede ver de buena manera esta estructura, que corresponde a la vena yugular externa. Pueden ver cómo resalta e incluso cómo está elevando al músculo platisma. Y acá se encuentra la del otro lado. Bueno, acá en un corte un poco más superior podemos ver que ya estamos llegando al cuerpo de la mandíbula. Y como referencia podemos decir que la médula ósea en este tipo de imágenes se va a ver bastante brillante, especialmente la médula ósea amarilla. Se va a ver mucho más parecida a la grasa. Mientras que
El otro tipo de médula ósea, que es como la que nosotros encontramos acá en las vértebras, se va a ver mucho más oscura que el tipo de médula ósea roja. También acá podemos observar que nos encontramos con las glándulas salivales, en este caso las dos son mandibulares, de ambos lados. Y acá nos encontramos con la musculatura de la lengua. Como podemos ver, se puede ver bastante negro, y esto nos indica que son tejidos que nos entregan poca señal. Y posterior a esto nos vamos a encontrar con esta estructura que corresponde a la glándula parótida. Acá más anterior estamos viendo el cuerpo de la mandíbula, y también en negro podemos ver las raíces de los dientes. Posterior a esto nosotros nos encontramos acá con una línea blanca, que en este caso correspondería a saliva, a la saliva del paciente que está rodeando la cavidad oral. Acá este correspondería a la lengua y sus músculos que la conforman. Bueno, y con eso finalizamos la parte de imagenología de cuello. Espero que le haya aclarado hartas dudas y que les vaya muy bien en sus evaluaciones. Adiós.